Hace más de 65 millones de años, la Tierra era un mundo salvaje y brutal. Un lugar donde la vida se abría paso entre volcanes, mares interminables y selvas impenetrables. Pero también donde habitaban criaturas tan letales que hasta los animales más grandes temían su presencia. En este viaje al pasado conocerás a los depredadores más peligrosos de la prehistoria. Gigantes con colmillos afilados como cuchillas, garras capaces de destrozar huesos y una ferocidad que los convirtió en los auténticos reyes de su tiempo. Desde el imponente Tyrannosaurus Rex hasta el majestuoso y temido Spinosaurus, pasando por cazadores veloces y letales que cazaban en manada. Prepárate para adentrarte en un mundo olvidado, donde la ley era simple: cazar o ser cazado. Este es el ranking de los 5 dinosaurios más peligrosos que jamás existieron. Comenzamos nuestro recorrido con un auténtico titán de la prehistoria, el Spinosaurus. Este dinosaurio no solo impresiona por su tamaño, llegando a medir más de 15 metros de longitud y superar incluso al Tyrannosaurus Rex, sino también porque fue un depredador completamente distinto a lo que solemos imaginar cuando pensamos en dinosaurios carnívoros. Lo primero que llama la atención es su enorme vela dorsal, formada por espinas óseas que podían medir más de 1,5 metros. Esta estructura única ha generado todo tipo de teorías. Algunos científicos creen que la utilizaba como un radiador natural para controlar la temperatura de su cuerpo. Otros piensan que era un elemento de exhibición, ya sea para impresionar a rivales o para atraer pareja. Y hay quienes sugieren que servía como una especie de timón que lo ayudaba a desplazarse en el agua. Y es que el Spinosaurus tenía algo que lo diferenciaba del resto. Era un dinosaurio semiacuático. A diferencia de depredadores como el T-Rex, que dominaban la tierra firme, este coloso había adaptado su cuerpo para cazar tanto en ríos como en lagos. Su hocico, alargado y estrecho, se parecía muchísimo al de los cocodrilos actuales. Estaba lleno de dientes cónicos, perfectos para atrapar peces resbaladizos, y en su paladar tenía sensores de presión, similares a los de los cocodrilos modernos, que le permitían detectar el movimiento de sus presas bajo el agua. Los estudios de sus huesos también revelan algo increíble. Sus patas traseras eran más cortas de lo que se pensaba en un principio, lo que refuerza la idea de que pasaba gran parte de su tiempo en el agua, nadando con la ayuda de su cola larga y flexible. De hecho, investigaciones recientes sugieren que su cola actuaba como un potente propulsor, lo que lo convertía en un nadador sorprendentemente ágil para su tamaño. Pero no pienses que el Spinosaurus se limitaba a comer peces. Si la ocasión lo permitía, también podía emboscar a otros dinosaurios que se acercaban a beber a la orilla, igual que hacen hoy en día los cocodrilos. Esta combinación de habilidades acuáticas y terrestres lo convertían en un depredador muy versátil y peligroso. En resumen, el Spinosaurus fue mucho más que un dinosaurio con una apariencia extraña. Era un superdepredador anfibio, un cazador capaz de dominar 2 mundos: el agua y la tierra. Su tamaño colosal, su icónica vela dorsal y su forma de vida tan distinta al resto de los grandes carnívoros lo convierten en uno de los dinosaurios más fascinantes y, sin duda, en uno de los más peligrosos de toda la prehistoria. Si hablamos de dinosaurios peligrosos, es imposible no mencionar al rey indiscutible de la prehistoria, el Tyrannosaurus Rex. Su propio nombre significa rey de los lagartos tiranos, y no es para menos. Este depredador medía más de 12 metros de largo, alcanzaba casi 4 metros de altura en la cadera y podía pesar entre 7 y 9 toneladas. Era, sin duda, una de las criaturas más temibles que jamás caminaron sobre la Tierra. El T-Rex vivió hace unos 68 millones de años,
en lo que hoy conocemos como Norteamérica. Su hábitat estaba lleno de bosques, llanuras y ríos, un entorno donde podía cazar grandes herbívoros como el Triceratops o el Edmontosaurus. Y aquí es donde entran en juego sus armas más mortales, su cabeza y su mordida. El cráneo del T-Rex podía medir más de 1,5 metros y estaba armado con unos 60 dientes cerrados de hasta 30 centímetros de longitud. No eran solo cuchillos afilados, eran como dagas capaces de triturar hueso. De hecho, los científicos calculan que su mordida era la más poderosa de todo el reino animal, incluso más fuerte que la de los cocodrilos actuales. Una sola mordida podía ejercer más de 35.000 newtons de presión, suficiente para destrozar el esqueleto de su presa en cuestión de segundos. Pero el T-Rex no era solo fuerza bruta. Sus sentidos estaban muy desarrollados. Tenía una visión binocular excelente, un sentido del olfato extremadamente agudo y probablemente un oído muy fino, lo que le convertía en un cazador capaz de detectar a sus presas desde grandes distancias. Si un Triceratops o un Edmontosaurus andaba cerca, difícilmente podía escapar de su atención. Muchos se preguntan, ¿era realmente un cazador activo o más bien un carroñero? La respuesta más aceptada hoy es que hacía ambas cosas. El T-Rex podía cazar con gran eficacia, pero también se aprovechaba de los cadáveres que encontraba, lo cual tiene mucho sentido. Un animal de su tamaño necesitaba enormes cantidades de alimento para sobrevivir. Eso sí, había algo curioso en su anatomía que siempre despierta comentarios: sus diminutos brazos. A pesar de ser tan pequeños en comparación con su cuerpo, no eran inútiles. Tenían músculos muy potentes y garras afiladas, probablemente usados para sujetar a la presa o para ayudarlo a levantarse del suelo. En resumen, el Tyrannosaurus Rex combinaba tamaño, fuerza, sentidos desarrollados y una mordida devastadora que lo convertían en uno de los depredadores más eficaces de la historia de la vida en la Tierra. Su leyenda no solo está en los fósiles, sino también en la imaginación de millones de personas que lo reconocen como el auténtico rey de los dinosaurios. Y si alguna vez hubiera un depredador capaz de gobernar la cadena alimenticia de la prehistoria, sin duda, ese fue el Tyrannosaurus Rex. Para terminar nuestro recorrido por los depredadores más peligrosos de la prehistoria, dejamos atrás a los dinosaurios y reptiles gigantes para hablar de un mamífero que se ganó un lugar en la historia: el Smilodon, más conocido como el tigre dientes de sable. Este carnívoro vivió hace apenas unos 10.000 años, en la era del Pleistoceno, y fue uno de los grandes protagonistas de la llamada megafauna que dominaba América. El Smilodon no era un tigre en realidad, aunque por su aspecto nos recuerde a ellos. Medía alrededor de 2,5 metros de largo y pesaba entre 200 y 300 kilos, lo que lo convertía en un depredador robusto y extremadamente fuerte. Pero, por supuesto, lo más llamativo eran sus enormes colmillos superiores, que podían medir hasta 28 centímetros de largo. Estos dientes eran tan impresionantes que, desde el momento de su descubrimiento, el Smilodon se convirtió en un símbolo del poder y la ferocidad de los depredadores prehistóricos. Ahora bien, ¿cómo usaba esos colmillos tan largos? Los investigadores creen que no estaban diseñados para resistir golpes potentes, sino para dar mordidas precisas en zonas vulnerables de sus presas, como el cuello o la garganta, provocando heridas letales en pocos segundos. Para lograr esto, el Smilodon tenía un cráneo especialmente adaptado. Podía abrir la mandíbula en un ángulo de casi 120 grados, mucho más que los grandes felinos actuales. Eso le permitía clavar sus colmillos como auténticas dagas. El cuerpo del Smilodon también estaba adaptado a su estilo de caza. Era más bajo y más musculoso que un león, lo que le daba una fuerza tremenda para abalanzarse sobre su presa y derribarla al suelo. Sin embargo,
No era un corredor veloz como un guepardo. En lugar de perseguir, se cree que cazaba al acecho, escondiéndose en la vegetación para lanzarse en un ataque sorpresa, igual que hacen hoy los jaguares o leopardos. Entre sus presas se encontraban animales enormes como bisontes, caballos prehistóricos, perezosos gigantes e incluso crías de mamuts. Imagínate la escena. Un esmilodón saltando desde la hierba alta y clavando sus colmillos en el cuello de un herbívoro varias veces más grande que él. No cabe duda de que era un depredador temible. El esmilodón vivía en grupos sociales, lo que aumentaba aún más su eficacia en la caza. Se han encontrado fósiles en yacimientos como los de La Brea, en California, que sugieren que estos animales podían cooperar, al menos de manera ocasional. Eso los hacía aún más peligrosos, ya que no atacaban solos, sino que podían trabajar en conjunto para derribar a presas enormes. En resumen, el Smilodon fue uno de los depredadores más icónicos de la era del hielo. Con sus colmillos de sable, su fuerza muscular y su capacidad de cazar animales gigantes, se convirtió en un auténtico símbolo de poder. Puede que no fuera tan grande como un dinosaurio, pero en su tiempo fue tan letal como cualquiera de ellos, y por eso ocupa un lugar en este ranking de los depredadores más peligrosos de la prehistoria. Estos fueron los 3 depredadores más peligrosos que la prehistoria jamás conoció. Criaturas que dominaron la tierra, los mares y los cielos, y que nos recuerdan lo salvaje y brutal que fue la vida en aquel entonces. Aunque hoy solo quedan fósiles y huellas, su legado sigue vivo en nuestra imaginación, inspirando historias, películas y descubrimientos científicos cada día. Pero recuerda, estos no son los únicos gigantes que habitaron nuestro planeta. Aún quedan muchos más depredadores ocultos en la historia, esperando a ser descubiertos. Así que si quieres seguir viajando al pasado y conocer a otras bestias prehistóricas, no olvides suscribirte, dejar tu like y acompañarme en el próximo capítulo. Porque el mundo de los dinosaurios apenas acaba de comenzar. Y así terminamos nuestro viaje por los 3 dinosaurios más peligrosos que dominaron la Tierra. Criaturas que nos muestran lo increíble y feroz que fue la vida prehistórica. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque aún quedan muchos depredadores y bestias prehistóricas que descubrir. Y apenas estamos empezando.